¿Qué onda amigos, banda cinéfila y comiquera? Bienvenidos una vez más a este rincón donde desmenuzamos el universo geek, tanto de películas como series y ahora también biografías de actores y actrices geeks. Porque, a ver, piensen en esto. ¿Sabías que el hombre que ahora cobra $600,000 por episodio en Mandalorian y que aparte lo vemos en todas las películas geeks que están en este momento, una vez tuvo que dormir en un sofá de sus amigos porque realmente no podía pagar la renta? Y sí amigos, estamos hablando del actorazo Pedro Pascal. Dado que amigo pasó de ser un actor latinoamericano desconocido que casi abandona su carrera a los 40 años para convertirse precisamente en el ícono del entretenimiento geek actual. Por lo que amigo, la primera pregunta sería ¿y cómo lo hizo en este caso? Porque créeme que su camino al éxito tiene más giros que la serie de Juego de Tronos. Por lo que, dicho esto, pasamos a la parte 1, contexto familiar y los primeros años de Pedro Pascal. José Pedro Balmaceda Pascal, nacido en Santiago de Chile en 1975. Y aquí es donde empieza un drama real, como si fuera una serie de HBO. Sus padres, Verónica Pascal, psicóloga infantil, y José Balmaceda, médico especialista en fertilidad. Pues amigo, resulta que eran simpatizantes de Salvador Allende y activos opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Así que imaginen la tensión. Poco después de su nacimiento, las cosas ya ardían allá en el país hermano de Chile, así que su familia tuvo que pedir asilo político primero a Dinamarca y luego precisamente a los Estados Unidos. Y así llegaron a San Antonio, Texas y luego pasaron a Orange County, precisamente en California, donde su madre Verónica fue una clave importante, dado que ella le inculcó precisamente el amor al arte y sobre todo al cine. Dado que amigo, de hecho, Pedro Pascal ha declarado que fue ella quien fue la que realmente lo animó a perseguir su carrera en actuación, donde tristemente su madre falleció en 1999 y en su honor Pedro adoptó el apellido materno precisamente de Pascal. Un detallazo, la verdad, y desde chavo realmente mostró interés por la actuación, pero también fue un nadador competitivo en la adolescencia, dado que llegó a competir a nivel estatal allá en Texas. Pero claro amigo, el gusanito del teatro pudo más, así que se mudó a la ciudad de Nueva York en 1993 para estudiar en la prestigiosa escuela Tisch School of the Arts en Nueva York. Y hasta aquí, ok, tienes el talento, tienes la formación en una escuela elite de actores, pero luego, ¿qué? Pues amigo, resulta que viene la cruda realidad de Hollywood, es decir, décadas de picar piedra. Miles de audiciones fallidas, papeles minúsculos donde apenas dices una línea o esa sensación constante de que la industria te está escupiendo en la cara. Y antes de continuar, no te olvides de suscribirte y darle like, que eso nos ayuda mucho. Gracias por el apoyo. Continuamos con la parte 2. Los primeros papeles y el ascenso un poco lento y doloroso en la carrera de Pedro Pascal. Sí amigo, porque todos los 90 y los primeros años del 2000 realmente no fueron precisamente los mejores años para Pedro Pascal. Y aquí es donde la historia se pone un tanto cruda amigos, porque Pedro Pascal no es precisamente de esos actores que llegó a Hollywood de inmediato a conseguir papeles protagónicos. Dado que amigo, este hombre se pasó por el valle de la muerte actoral casi unos 20 años, donde sus primeros trabajos fueron precisamente en apariciones menores en la serie de Buffy Vampire Slayer de 1999, donde hizo de Eddie un vampiro que aparece literalmente 5 minutos. Y también hizo pequeños papeles en la serie de televisión de Good Wife o en La Ley y el Orden, además de un sinfín de series donde su crédito realmente aparecía como El Hombre 3 o El Sospechoso Latino 6. Por lo que amigo, ya te imaginarás que durante esa época Pedro
Pedro Pascal vivía en un apartamento diminuto en Nueva York, compartiendo gastos con otros actores igual de quebrados que él. Y más adelante hablaremos de uno de esos actores, pero ¿sabías que precisamente Pedro Pascal tuvo que trabajar en otras cosas para sobrevivir, como por ejemplo como mesero o dando clases de actuación o básicamente en cualquier cosa que le diera algo de dinerito? Al grado, amigo, que llegó un momento bastante difícil a los 32 años donde Pedro Pascal sufrió una crisis existencial, dado que había audicionado literalmente para cientos de papeles y la mayoría de las veces ni siquiera recibía una respuesta, donde obviamente todos sus ahorros se agotaron y más de una vez tuvo que dormir en el sofá de sus amigos porque no tenía para la renta. Pero amigo, aquí viene algo interesante. ¿Sabías que Pedro Pascal, a pesar de todo esto, nunca perdió el humor, dado que sus compañeros actores siempre comentaban que incluso en los momentos más difíciles él era capaz de hacerte reír, dado que, como sabemos, tiene esa personalidad magnética que finalmente fue lo que lo salvó a final de cuentas? Y así es como llegamos a un punto de inflexión en la carrera de Pedro Pascal, es decir, el año del 2014, cuando él ya tenía 39 años. Donde David Benoit y David Weiss estaban buscando un actor perfecto para interpretar a Oberyn Martell en la cuarta temporada de Juego de Tronos. Dado que el personaje requería a alguien con una presencia, con carisma sexual, con habilidades de combate y que pudiera hacer que el público se enamorara de él en tan solo pocos episodios. Pero ¿sabías, amigo, que Pedro Pascal casi rechaza esa audición, dado que estaba cansado de hacer papeles de latino exótico? Pero su representante literalmente lo obligó a ir. Y menos mal, porque este papel cambiaría el rumbo de su carrera. Dado que el impacto del personaje fue realmente inmediato, las redes sociales explotaron en memes que se multiplicaban por todos lados y de repente el actor Pedro Pascal era el hombre más deseado en el internet y también en las agencias de casting. Y esto lo ayudó precisamente a participar en la película de Kingsman de Golden Circle o en la película de Wonder Woman 1984, que estas dos películas realmente no fueron tan buenas, pero no fue culpa de Pedro Pascal, sino realmente la dirección de estas películas no fue lo mejor que digamos. Pero pasaría precisamente a la serie de televisión de Narcos, donde interpretó al agente Javier Peña entre los años del 2015 al 2017, y fue aquí donde precisamente demostró su rango que podía actuar. Y como sabemos, la serie se convirtió en un bombazo ahí en Netflix, lo cual también ayudó en su carrera actoral. Y entonces llegó el papel que le abrió más puertas, fue precisamente en el universo de Star Wars, donde el director Jon Favreau quería a un actor para Mandalorian, que como sabemos también fue otro éxito, a pesar de que casi nunca se quitaba el casco. Pero la cosa no termina ahí, llegó a otra serie bastante geek interpretando a Joel Miller en la serie precisamente basada en el videojuego de Sony The Last of Us, la cual actualmente acaba de terminar su segunda temporada y francamente también ha sido un éxito televisivo, la cual, por cierto, en su primera temporada recibió 24 nominaciones al Emmy, incluyendo la de Mejor Actor para Pedro Pascal. Y como sabemos, pronto lo veremos interpretando a Reed Richards en el UCM en Los Cuatro Fantásticos. Y dicho esto, pasamos a la parte 3, datos renerdos. Resulta, amigo, que Pedro Pascal tiene una amistad bastante buena con Oscar Isaac, dado que ellos fueron compañeros de clase, además de que también fueron esos actores latinos quebrados que vivían en pequeños departamentos ahí en la ciudad de Nueva York. Y ahora, obviamente, ambos son multimillonarios y se burlan constantemente de esa época de pobreza en Instagram. Y en otro dato, ¿sabías que su obsesión de Pedro Pascal con Star Wars, dado que Pedro era realmente gran fan de esta saga desde niño, así que obviamente cuando le ofrecieron a Mandalorian, literalmente lloró? En una entrevista confesó que llamó a su hermana llorando como un bebé y le dijo: me van a pagar por estar en Star Wars.
¿Y sabías que esto se conecta con el incidente con Harrison Ford, donde durante un rodaje en una película, Pedro Pascal se acercó a Harrison Ford como una especie de fanboy total y le dijo, ¿sabe qué? Usted es mi héroe desde que tenía 5 años de edad. Y Harrison Ford le respondió, Kit, tu actuación en Juego de Tronos me voló la cabeza. Y Pedro Pascal todavía se emociona contando esta historia. ¿Y sabías que el actor Pedro Pascal, cuando le llamaron para el casting para la serie de televisión The Last of Us, no conocía absolutamente nada del juego? Así que luego de eso se puso las pilas e intentó jugarlo, pero confesó que realmente era malísimo y que su sobrino tuvo que jugarlo para que él mientras mirara y tomara notas. Así que la honestidad ante todo. Y ahí lo tienes, amigo. Pedro Pascal no es solo un actor de moda, realmente se ha convertido en un referente de la cultura geek. Y además de esto, su historia es un ejemplo de que realmente nunca hay que rendirse. Así que, amigo, ¿qué les pareció su historia? Los leo en los comentarios y también te recomiendo este video imprescindible de lo que debes de saber antes de ver la película de Ballerina o Bailarina. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.